Gracias, Presidenta. Gracias, grupos políticos, el Grupo Mixto que me ha invitado, pero igualmente a todos los demás. He asistido a estos cuatro, creo que esta mía es la cuarta comparecencia a la que asisto y de entrada estoy encantado del clima que se ha respirado, de intención de explicar, de hacerlo, como habéis dicho algunos, de forma tranquila, o como han dicho algunos. Ya sé que hay que tratar de usted, perdonar si a veces no me sale, porque yo siempre trato de tú a todo el mundo y ya son muchos años haciéndolo. Pero lo importante es lo que decía. Cuando yo preparo esta intervención, como en otras ocasiones, cuando tienes un papel en blanco, se te ocurren 200 formas de hacerlo diferentes. Al final eliges una, incluso la escribo, entre otras cosas, para poder llegar, con un poco de suerte, a eso de los 10 minutos. Pero sí que decir de antemano, aparte de estar encantado de estar aquí, de agradeceros el clima que yo he respirado y que espero que podamos seguir, por supuesto, respirándolo, porque a veces la diferencia ideológica, la diferencia de las ideas, no debiera significar, no digo la confrontación de esas ideas, la confrontación en sí misma no es mala, cuando ya es crispación, como ocurre a veces en tiempos muy recientes, no es lo mejor. Y me gustaría dos notas porque seguramente van a salir o pueden salir a lo largo de las intervenciones de unos y de otros, ¿no? Y es, mira, la Segunda República no fue un paraíso, como tampoco lo es nuestra época. No trato de hacer comparaciones, simplemente de reflejar que 1 millón de gente que pasa hambre o etcétera, etcétera, no nos hace imaginarnos que nuestro país sea un paraíso. Pero hay una cosa en la que coinciden los dos periodos, la Segunda República y nuestra época, que son democráticas y constitucionales. Y eso conviene decirlo, pero no perfectas. No son sociedades perfectas, ni siquiera la nuestra. Y también una especie de, vamos a ver, lo personal, la reivindicación personal, no está reñida con la reivindicación política, porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos, por una parte, personas, pero somos ciudadanos. Y los ciudadanos, los civitas y todo aquello, la res pública, preocuparte de la cosa pública, nos hace preocuparnos de las actividades de todos. Por eso incluso aquí no hay diferencia, para mí, entre unos y otros. Aquí somos políticos todos, todos. Porque somos gente que nos preocupa la situación de los demás. Y eso no debe darnos miedo, no solamente a los que han sido además elegidos por los demás y nos representan social y políticamente, sino a todos los demás. Me parece importante señalar estas cosas para seguir adelante. Y, por supuesto, yo en esta primera parte veréis un poco lo que trato de explicar, pero con las preguntas, con las dudas, con las sugerencias que pueda recibir, estaré encantado en la segunda parte de contestarlas, también de indicar algunas cosas más concretas que traigo preparadas. Y como ya he visto que tengo hasta una tercera parte, creo que tendré tiempo, en todo caso, de poder explicar lo que yo me gustaría decir, pero en medio y con mucha importancia de contestar a todo lo que se me pueda preguntar o sugerir. Bueno, me sumo a algunas de las cosas que he escuchado. En general, podría decir que algunas de todos los comparecientes que he escuchado, pero especialmente se habló de Eduardo Ranzo, de Joseba, en el sentido de defender que la comunidad de La Rioja pueda tener su propia ley de memoria histórica, incluso antes de que se apruebe la ley estatal que sustituirá y avanzará sobre lo que se legisló en 2007. Sabemos todos, creo que además Joseba lo ha mencionado, que hay leyes en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco. Esta ley, más allá de los cambios y correcciones que en la forma y por qué no en el fondo haya de recibir o debiera contar, y yo creo que debe recibir correcciones, creo que debiera contar
en mi opinión, con los votos favorables de este Parlamento. O sea, con la conformidad en definitiva de la sociedad riojana. Aquí se ha dicho que la ley de memoria, como cualquier otra ley que podamos establecer, será de todos si todos la hacemos nuestra. Y con el ánimo de coadyuvar, hermosa palabra que recordáis que en una sesión anterior se discutía por sus efectos colaterales, en esta tarea planteo de entrada algunos ejemplos en que la memoria, que podemos llamar histórica o democrática, ha conseguido los votos de todos los grupos políticos aquí en La Rioja. Empezando, claro está, por este Parlamento. Para los que proponíamos la declaración aprobada en 2006, fue más importante que la sensación de victoria al conseguirlo, el hecho de poder consensuar un pasado que debiera permitir mejorar el futuro de todos, partiendo justamente de aceptar, conocer y reconocer ese pasado. Entre aquellos promotores estaban, permítanme este ejercicio de nostalgia y reconocimiento, pero a mí me gusta mucho que aparezcan nombres, que veamos que hay gente, que hay una preocupación. Estaban, como decía, Pedro Zabal, Antonio Arambarri, Lorenzo Santamaría, Pepe Zapatero e Inmaculada Casas, que ya no están entre nosotros. Y Chema Buzarra, Chuchi Cámara, José Manuel Calzada, María Francisca González, Chema Andrés, Eduardo Guileor, Luis Español, José Luis Marín, Luis Alberto San Vicente, Ramón Marín, Ernesto Muro y Vicente Lázaro, entre otros muchos. Estos son los firmantes de las 3 primeras o más importantes cartas que yo conservo referentes a este asunto. 4.500 personas y 30 colectivos sociales y políticos firmaban el manifiesto que acabaría siendo una declaración institucional del Parlamento de La Rioja, presidido entonces por José Ignacio Ceniceros, de solidaridad con las víctimas y los familiares de la guerra civil en La Rioja. Era el 11 de mayo de 2006. Un año antes de que yo mismo terminara y publicara mi trabajo Aquí nunca pasó nada, que recoge, como seguramente saben todos, pueblo a pueblo la represión y el contexto social y político de los años 30 del siglo pasado en nuestra región, con los nombres, datos y documentos que confirman la muerte de al menos 2.000 personas, la muerte, el asesinato o el fusilamiento y no el fallecimiento, a causa de la represión desatada por la sublevación militar. Finalmente sí había pasado algo. Pero antes, el 2 de julio de 1998, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Logroño, con su alcalde José Luis Bermejo a la cabeza, aprobaba por unanimidad una moción de desagravio a los trabajadores del Ayuntamiento de Logroño que fueron expedientados en la Guerra Civil y en la posguerra por sus ideas republicanas o de izquierdas. Se trataba de una moción que presentaba el Grupo de Izquierda Unida, que firmaba su concejal Pedro Aceña, al que veremos también en esta tribuna memorística, y que aprobaba el recuerdo y reconocimiento a 245 trabajadores del Ayuntamiento de Logroño. Cifra que hubiera sido más trágica, evidentemente, pero también más real, si se hubiera completado con el dato de que 26 de ellos habían sido asesinados. En todo caso, fue de nuevo un acto que contaba con los votos de todos los grupos políticos, o sea, de todos los ciudadanos de Logroño. Años más tarde, no he traído el ratón este que sabéis, que ayuda a veces a manejar esto mejor. Años más tarde, el propio Ayuntamiento de Logroño, con motivo de ese proceso que desató la llamada Ley de Memoria de 2007, tendente, entre otras cosas, a retirar vestigios y honores que recordaran la dictadura franquista, creó en diciembre de 2009 una comisión para el estudio y aplicación de esa ley, de la que formaron parte además todos los grupos políticos, muchas asociaciones y colectivos de la ciudad, entre otros, empujando siempre la Asociación La Barranca. Fruto de su trabajo fue el dictamen que se emitió, aprobado por unanimidad, en junio de 2010. Y sería un año después cuando el Pleno, con Tomás Santos de alcalde, y con el acuerdo de todos los grupos, aprobaba el dictamen y las propuestas correspondientes, aceptando que al hacerlo, como se dijo en algún momento, se reafirmaba la voluntad, responsabilidad y compromiso político
de no reabrir heridas entre los logroñeses ni dividir a la sociedad. O sea, que se reconocía que de esa manera se cerraban heridas y que trabajar por la memoria, por la verdad, la justicia de la que hablaba Joseba, necesaria en estos campos, y la reparación, no significa reabrir heridas, sino todo lo contrario. Y acabo, todavía no la intervención, que creo que me queda más tiempo, pero sí esta excursión por el consenso memorístico de nuevo en este Parlamento. La Barranca, ese espacio, ese memorial, es bien de interés cultural como sitio histórico desde diciembre del año pasado, porque así lo ha considerado este Parlamento, de nuevo por unanimidad. Quiero recordar que el nombramiento empezó con una proposición no de ley del Grupo Socialista, que firmaba nuestro compañero de memoria, Félix Caperos. Fue en abril de 2018. La solicitud y documentación que presenta la Barranca lleva la fecha de septiembre de 2019. Y como hemos dicho, desde diciembre del año pasado, nuestro memorial de toda La Rioja, el mismo de siempre, por otra parte, un lugar, como decimos nosotros, más de vida y de futuro, es además un bien de interés cultural. Gracias, como siempre, al empuje de muchos, pero también a la labor de nuestros representantes políticos. Se hablaba aquí antes de ese empuje de la sociedad para conseguir la democracia, como yo hablo muchas veces cuando me preguntan en este año fastuoso del 40 aniversario, de ese impulso popular para conseguir la autonomía, pero es cierto que en todos los casos al final deben ser, para eso están, para eso los hemos elegido, los políticos los que lleven a buen puerto la ley o el Estatuto de Autonomía de La Rioja. En este punto cabe recordar, en todo caso, que la tramitación se inicia con un gobierno presidido por el Partido Popular y acaba cuando la cuestión compete ya al gobierno socialista. Y como hablamos de memoria democrática y de la posibilidad de encontrar caminos de diálogo que permitan acciones en común, tampoco estará mal el recordar y reconocer la labor en esta materia de memoria y derechos humanos de la anterior consejera encargada de tal hermosa cuestión y presente hoy en esta comisión, Begoña. Bien. Sigo con el problema del ratón, No creáis que es un tema menor. Aunque quiero añadir un ejemplo más de ese espíritu unitario importante, porque en este caso hablamos de y desde la Comisión Constitucional de las Cortes Españolas, que el 20 de noviembre de 2002, y con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos, reitera, y es muy interesante esta palabra, reitera que nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios, contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática. Está claro que esto es lo que había pasado con la sublevación militar contra el gobierno constitucional de la República en julio de 1936. Como puede verse, mi intervención se ha centrado hasta ahora más en el conocimiento y reconocimiento, ambos necesarios, de lo que viene a paliar y a corregir la ley en estudio. Ocupación y preocupación que ya existía en la aprobada en las Cortes Españolas en 2007, cuya intención y nombre propio era reconocer y ampliar derechos y establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Luego, si alguien me lo pregunta, como se ha preguntado anteriormente, trataré de explicar por qué esta diferenciación. ¿Por qué no aparecen aquí los muertos de Paracuellos del Jarama, a los que profeso un profundo respeto, pero que fueron en su momento reconocidos, recompensadas sus familias y aparecieron en todos los textos habidos y por haber, y sin embargo los de las cunetas no? Y eso es importante. Eso es en definitiva lo que pretende también, creo yo, ese tipo de reconocer y ampliar derechos y establecer medidas, esta ley desde La Rioja y para los riojanos. Una ley para la reparación de la memoria democrática, que este sí es su título
si no me equivoco, en este momento, de la que voy a tratar de reseñar algunos aspectos o artículos, reconociendo que no soy experto en leyes, aunque algo sé sobre algunas, entre otras cosas, porque como hay que acatarlas, siempre conviene conocerlas, las leyes, aunque no sea más que de vista. La ley en estudio comienza, como es normal, con una exposición de motivos, como se ha dicho esta mañana, susceptible de añadidos y de mejoras, basado en los hechos que se relatan y su repercusión regional, nacional e internacional. Todo eso nos debe llevar, resumiendo mucho, a entender ese principio del movimiento memorístico aceptado por una gran parte de la ciudadanía, que es verdad, justicia y reparación, a lo que siempre añadimos, y garantías de no repetición. Cierto que la ley de 2007 supuso un punto de inflexión en el tema de la memoria, a pesar de muchos fallos y lagunas. No sería la menor, y eso no fue culpa de sus redactores, impulsores y votantes, que cuando cambió el gobierno se dejara en un cajón con 0 euros de presupuesto. Quizá, sin entrar en esas consideraciones ahora mismo, de responsabilidades, sí sería un argumento más para tratar de llevar hasta el final la posibilidad de que esta ley pueda llegar a ser consensuada, al menos objeto de abstención, que se dice, y no de voto en contra. Yo, por lo menos, estoy tratando de insistir, en primer lugar, en que ese es lo fundamental para el futuro de nuestra ley, encontrar un camino de entendimiento. Y en ese camino no está mal empezar con un primer artículo, objeto de la ley, que nos habla de promover la cultura democrática y los valores de libertad, tolerancia y pluralismo, de reconocer la verdad de los hechos que ocurrieron, de buscar y exhumar cuando sea posible. Sobre eso nos extenderemos después. No basta con que yo sea muy amigo de Joseba para decirle que mañana vamos a encontrar a su familiar. No lo hemos podido encontrar. De eso hablaremos después. Decía entonces exhumar cuando sea posible a quienes todavía, porque eso sí que es cierto, todavía siguen enterrados en cunetas. Y fijaros, enterrados en cunetas o en cementerios de esa manera, cuando en este país toda la vida hemos escuchado aquello de que hay que enterrar a los muertos como Dios manda. Y por supuesto el reconocimiento de los hechos y de las injusticias cometidas, que debe llevar consigo la voluntad y el propósito de ejercer sobre ellas las necesarias medidas de justicia y reparación. Tiene que ir terminando esta primera Voy terminando, intervención. gracias. De algunas cosas, de estas cosas, exhumaciones, censo de víctimas, de lugares, memorias, comités y consejos de memoria, reparación y reconocimiento, investigación, archivos y educación sobre memoria, hablaré con más detenimiento, si es que así tengo tiempo, en la segunda o tercera intervención, en la que también contestaré, como es lógico, y con mucho gusto, a cualquier cosa que me pregunte cualquiera de los grupos políticos. Gracias. Gracias a todos por sus intervenciones. Primero me quedo con la primera, diríamos, demanda, que era un poco, por lo menos, el primer comentario sobre el tema cultural, y es que esta ley tiene una capacidad, o debe tenerla, de permitir una cultura democrática que permita el conocimiento de la historia, su investigación y su enseñanza. Diremos, bueno, esto es la ley de memoria democrática en La Rioja o a nivel de... Todo tiene su sitio, todo tiene su momento. Así que paso a contar algunas de mis experiencias en este campo para tratar de forzar, diríamos, algunos de los aspectos de la ley, ¿no? O señalarlos al menos, ¿no? Yo celebro primero y de primera mano, valga la redundancia, que muchos archivos de nuestra región han sido modelo de trabajo y facilitar el trabajo a investigadores, escritores e historiadores. Empezando, como todo el mundo entenderá, por el Archivo Histórico Provincial de La Rioja. Y en esa manía mía de recordar a personas, permítame que recuerdo obligado a quien fuera su directora, Micaela Pérez. El Archivo Municipal de Logroño. He conocido muchos otros archivos, en Alfaro, en Calahorra, en otros lugares, archivos municipales,
y en general la acogida ha sido buena o al menos posible. Más difícil en ocasiones ha sido llegar a los registros civiles. Lo señalo por si en algún momento determinado. Incluso en algunos pueblos, donde lo he intentado, la verdad que no ha sido más bien posible, y sé que otros compañeros también, acceder a los archivos parroquiales. Imposible de todo punto entrar en el archivo diocesano. Imposible. No solo yo, hemos intentado. Ya sé que el Gobierno de La Rioja o este Parlamento no tiene las competencias, quizá esta nueva ley tampoco, pero que conste en acta. Porque me parece, incluso hubo una reunión del Consejo Asesor de la Memoria en esa más bien digna de cualquier otra cosa que de esa reunión de consenso. Por supuesto, la educación es necesario que las aulas para nuestros hijos tengan 16 años o menos, o más incluso, tengan la posibilidad de conocer cómo fueron las cosas después de que los historiadores ya a estas alturas y en general hayan llegado a consensuar algunas cosas importantes sobre el siglo XX. Ahora mismo, además, en La Rioja existe voluntad política y hay trabajo técnico para estudiar qué puede hacerse en cuanto a la enseñanza relacionada con la memoria histórica, los derechos humanos, etcétera, en colegios e institutos. Y la ley se refiere a todo ello y debe seguir haciéndolo. De alguna manera tiene que ser el marco donde la Consejería de Educación, en su caso, pueda acogerse para tratar de sacar adelante esos trabajos. A mí me gusta decir las cosas siempre que puedo en su contexto general, en lo que yo conozco, y son opiniones. Pero es cierto que lo que no sé, y me temo que muchos profesores tampoco, es si el currículum escolar facilita el tiempo necesario para poder estudiar esas unidades didácticas, esas necesarias unidades didácticas. Me parece a mí, y no solo a mí, hace pocos días hablaba con mi buen amigo y evidentemente gran conocedor, como casi todo el mundo conoce de estos temas, Carlos Gil Andrés, y ellos están en esa voluntad técnica de conseguir lo que pudiéramos llamar unas unidades didácticas o un currículo extensivo para los institutos y los colegios, y una de las dificultades que se les plantea, no en ese espacio técnico, sino en el espacio profesional, es si van a tener tiempo suficiente para poder hablar de esta materia y reconozcámoslo y aceptémoslo también de otras materias transversales que también están llegando o pueden llegar a los centros escolares. Quiero recordar, en todo caso, que la Asociación La Barranca ya preparó en su día una unidad didáctica que se repartió con distinta acogida entre los centros riojanos y quiero defender, o por lo menos expresar que, en mi opinión, se trataba de una buena iniciativa. Por más que, evidentemente, a estas alturas del tiempo se nos haya podido quedar algo vieja, pero no obsoleta, en mi opinión. Con lo cual, que conste en acta que sigue existiendo esa unidad didáctica. En definitiva, esta ley, aunque lo señale en estos párrafos en los que repaso su relación con la cultura, la educación o los valores y derechos humanos, esta ley abarca de forma transversal y dinámica cualquier otro campo de la actividad humana. Y esto es importante señalarlo. Y esto es importante porque esta ley nos puede permitir, de esa forma transversal, tratar unas cosas o por lo menos hacer que quepan dentro de este corsé que ojalá fuera, como decía al principio, y voy con ello, lo más unitario posible. Claro que debiéramos consensuar primero y también el conocimiento de los hechos y de las palabras. Porque no basta con decir, mira, queremos firmar con todos, queremos hacerlo todos, porque a veces todos no entendemos lo mismo, lo que está ocurriendo, o no entendemos lo mismo de dónde partimos y a dónde vamos. En esta respuesta va a ir incluida el tema de las víctimas y demás, y voy a contaros un poco, porque me parece, permitírmelo que lo haga,
cuál es la situación que se hablaba antes de La Rioja. Hubo guerra civil en el sentido estricto de la palabra, independientemente de las discusiones que hay de que a veces, como la ayuda italiana, la ayuda es una guerra universal. Bueno, no, mire usted, aquí hablemos por entendernos de guerra civil, vale, de acuerdo, muy bien. La Rioja hay una guerra civil que empieza, como en otros lugares, el 18-19 de julio. ¿Y qué ocurre en La Rioja? Para el 21 de julio, las tropas que llegan desde Pamplona, primero entran los carlistas, que por desgracia, en el sentido de ese grupo carlista matón, porque la ideología de quien lo sea, yo la puedo respetar, pero aquellos grupos no solo venían de Navarra, Joseba, ya sabes tú que por desgracia aquí también había los propios grupos falangistas y requetés que asumieron la dudosa tarea de matar a sus vecinos. Decía, para el 21 de julio, aquí en La Rioja, es territorio, llamemos, nacional, entre comillas, porque también hay una división que se ha establecido en la historia y que evidentemente se puede discutir desde muchos puntos de vista, pero por aceptarlo ahora, el Ejército Nacional, el Ejército Republicano, el bando nacional, el bando republicano, la retaguardia franquista, la retaguardia republicana. Bueno, partimos de estas historias para no rompernos la cabeza en las palabras. Pero, ¿qué ocurre entonces? Bueno, pues para el día siguiente, al 19 de julio, yo creo que se asesina al primero en la calle Bretón de los Herreros, a Fernando Esquete, creo que es el primero que va a morir asesinado. Al día siguiente ya mueren 6, 7, 8. Al día siguiente, bueno, el día 24 de septiembre, ¿os suena San Mateo? Esa noche son casi 50 en la barranca. Es decir, hay 2.000, repito, no fallecimientos, sino asesinatos en La Rioja. Yo he separado, porque me parece que a veces las palabras, y lo decía antes, y no tiene nada que ver con lo que... Hay unas historias, hay unos conceptos que podemos aceptar para no discutir todo, pero hay palabras que conviene marcarlas, ¿no? Y yo separo incluso, fijaros, las muertes por fusilamiento, porque aunque sean juicios que yo entiendo que pueden ser injustos, consejos sumarísimos en aquel momento, etcétera, se da las dos condiciones de que haya un juicio y de que haya un pelotón de fusilamiento. O sea, ya no es tus vecinos que te matan, pelotón de fusilamiento que ni te conocen. Y también hay algunas personas que mueren en la cárcel producto de enfermedades no suficientemente asistidas o por algunas otras razones que existen y que invito, si queréis, a conocerlas mejor leyendo aquí Nunca pasó nada. Por cierto, hay una versión en PDF para el que la quiera, con lo cual puede encontrar más fácilmente en este sentido, en vez de navegar en 1000 páginas, pues con la búsqueda encuentras cualquiera de las cosas. Entonces aquí en La Rioja se produce una historia que se va a producir, como decía esta mañana Joseba, en Navarra, en Galicia, en Burgos, en Sevilla, en otros lugares, ¿no? Donde no hay represaliados en La Rioja, Pero como yo no me quedé en esa historia solo, porque de verdad que me gustaría que hubiera un consenso de palabras y de conocimientos, publiqué una adenda que más o menos... Pero publiqué un tercer libro que se llama Al fin de la batalla y muerto el combatiente, poema de César Vallejo, Masa, al que me gusta referirlo también. Tuve la ocasión en algún momento determinado de ponerle música y de cantarlo. Ese libro trataba de los muertos en los frentes de batalla, que evidentemente no era la situación en el espacio geográfico de La Rioja. Pero hay 1.600 chavales que van a reventar, riojanos, en los frentes de batalla, en el ejército franquista. Como bien decíais antes, en la comparecencia anterior, la mayor parte de ellos porque les tocó. En el ejército franquista y en el republicano. Evidentemente, y quien lea ese libro, incluso verá cifras posibles siempre. Quiero decir,
no tenemos la documentación de todos ellos, sobre todo la documentación ideológica, no la podemos tener. Pero sí que podemos establecer, en el lado franquista hay un tanto por ciento de voluntarios, o bien falangistas o carlistas, monárquicos, que en ese momento, como sabéis, tenía su importancia, como factor también y grupo dentro de lo que eran los sublevados, y el resto, desde luego, más del 50%, porque les ha tocado, ¿no? En el otro lado va a ocurrir lo mismo. Hay los voluntarios socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos, izquierda republicana, etcétera, y luego hay un componente muy alto de personas que les ha tocado. No solo eso. Yo decía, yo he aceptado siempre que en la retaguardia republicana se mató a gente. Además, me parece necesario a veces decirlo antes de... Incluso yo tengo una quinta lista, que solo la digo aquí, es aquella gente que murió a manos de sus propios camaradas, compañeros, y camaradas vale para unos y para otros. Sabéis que los falangistas y los comunistas llaman camaradas, y los que murieron, por ejemplo, bajo efectos colaterales, como en Logroño, 6 personas en los 2 bombardeos que hubo en el año 36. Un bombardeo de un avión, intentaba tirar el puente de piedra y no consiguió hacerlo, y mató a algunas personas al lado. Entonces, ahí había también unos 90 riojanos que yo he podido encontrar asesinados en la retaguardia republicana. En otros lugares, evidentemente, no en La Rioja. Y ahí están su nombre, sus apellidos, quiénes eran. Pero, bueno, entonces víctimas lo son todos, sí, evidentemente. Fijaros, yo siempre digo una cosa, si alguien, por ejemplo, ve la fotografía de un cadáver con un tiro en la nuca, por mucho que se empeñe, nunca va a encontrar la ideología en ese agujero. No va a saber qué ideología tenía. De repente alguien, no, mira, esto es en tal sitio. Ah, entonces este es en tal, entonces este era. Bien. Lo que eso define es que había asesinos y asesinados. Y eso está claro. Pero lo fundamental para evitar lo que antes se hablaba de la equidistancia es establecer una diferencia que conviene también establecer, y por eso conviene que estas cosas las podamos discutir, y sería maravilloso que lo hagamos. Por cierto, yo tengo una propuesta desde el principio, que es la de que esta comisión, si tuviera a bien, hiciera un paseo, aunque fuese en autobús, a la Barranca, que algunos sé que conocéis perfectamente, pero todos en general, porque además nos permitiría hablar de estas cosas con tranquilidad y sin encender el micrófono. Yo lo dejo ahí por si acaso alguna vez en esta discusión que va a seguir haciéndose de la ley fuera posible, desde luego, contar con la gente de la asociación y conmigo personalmente, evidentemente, para acompañaros. Decía que entonces lo que se va a producir en La Rioja y lo que existe en toda España es que evidentemente hay un número importante de asesinatos y de asesinos y de lo que se quiera. Es así, las guerras civiles son así, pero no es cuestión de que este bando y este otro bando, aquí no hay equidistancia, porque el 18 de julio de 1936 este país tiene un gobierno constitucional y democrático. Y ese día se levantan contra él los militares sublevados. Y eso es algo que está ahí. Y no reconocer eso por la vía de los hechos, porque es difícil no reconocerlo teóricamente, pero luego le damos la... No, oiga, esto es así. Primera cuestión, ya no se trataría de bondades o de quién fuera mejor o peor, o de que si hubo gente mala... Bueno, por favor, la gente mala hay en todas partes y la gente buena también, lo sabemos, lo decimos todos los días, lo sabemos perfectamente. Entonces eso es importante, contar con ello, ¿no? Y luego, la otra cuestión, en ese momento, cuando se ha producido o cuando se produce ese golpe, hay unas declaraciones que evidentemente la República, por mucho que se empeñe cualquiera, no tenía la República prevista ni siquiera hacer una revolución. El señor Azaña,
para nada, ni siquiera Largo Caballero, sino que lo que se trata es de que al otro lado sí que quien ejerce la violencia que hemos dicho antes, condenada por las Cortes españolas, ahora, quien ejerce esa violencia sí tiene estudiada cómo hacerlo. Y Mola dice que la represión ha de ser extremadamente violenta y que si encuentra a su padre en el bando contrario lo mata, lo fusila directamente. Y Franco recordar lo que dijo sobre la mitad de España. Y Queipo de Llano recordar lo que dijo incluso sobre las mujeres en Andalucía, que ahora iban a conocer realmente lo que eran los hombres cuando venían los legionarios, o las tropas de África. Las tropas de África, de africanos. Tiene que ir acabando. Sí. Entonces, lo que se trata aquí es de poder definir de una vez que estas leyes están hechas para corregir lo que llamaba Joseba reequilibrar, para corregir lo que ocurrió, porque a todos los que murieron asesinados en el lado republicano se les reconoció, primero se les sumó en la medida de lo posible, porque en la guerra ya en los frentes de batalla es más difícil, hay muchos lugares todavía en el frente de Aragón donde acabaron juntos unos y otros, y ahí siguen, algunas se han sumado, otras, eso es muy difícil, ¿no? Pero eso es en los frentes de batalla, pero lo que es la retaguardia, como es algo mucho más notorio en ese momento. Por desgracia, nosotros hemos perdido muchos años, los 40 de Franco y demás. Y entonces no ha sido fácil poder establecer anteriormente, por parte de los que hemos buscado todas estas historias, encontrar, incluso con los silencios, que hablaba también Joseba de su abuela. Pero lo que quería decir es que entonces lo que queda por hacer es la reparación de estas personas que no tuvieron derecho a hacerlo al acabar la guerra, porque lo que siguió, y lo canta Petro Guerra, es que los vencidos siguieron venciendo a los vencidos cada día. Entonces, durante 40 años más, lo que aquí había era una dictadura que no solamente no permitía, sino que además acentuaba todo ese terror y ese silencio. Por lo tanto, a unas personas, con todo el respeto debido, se les reivindicó en su momento, se les restauró en la medida de lo posible, se les recompensó a las familias. Aparecieron, como sabemos todos, en las iglesias, en las lápidas de las iglesias, ¿no? Caídos por Dios y por España, muchos de ellos simplemente porque eran soldados que les tocó. Hemos analizado en cualquier pueblo y conocemos quiénes eran. Algunos de ellos precisamente no eran, no se les conocía como franquistas, no importa, eran ya caídos por Dios y por España, o mártires de la patria. Todo eso ya se dio. Entonces hay que aceptar que estas leyes, como decía el título de la ley de 2007, son medidas para. Entonces, es a partir de ahí que podemos entendernos en que esto es una ley para corregir, para reparar, para reequilibrar. Y es a partir de ahí, si entendemos esa cuestión y si entendemos estas historias y nos ponemos de acuerdo en estos hechos, podemos realmente avanzar para que, independientemente de que haya aspectos que mejorar y corregir en la ley, pueda llegar a ser una ley de todos. Gracias. Sí, yo creo que podría hacerlo en los 10 minutos previstos. Se ha dicho en la anterior intervención, en la anterior comparecencia, que podrían añadirse razonamientos en la exposición de motivos que tendieran un poco a permitir o facilitar que hubiera, aunque observo ciertas diferencias que son y van más allá de los conocimientos que yo creo que puedo aportar, pero si fuera posible, y desde luego en esa línea, si yo puedo hacer algo, lo haré, nadie tenga la menor duda, creo que se podría añadir algunos razonamientos en esa exposición de motivos que facilitaran, de alguna manera, el enganche del resto de la sociedad, de la gente, que pueda entender perfectamente y justamente que esto lo estamos haciendo para, repito, recuperar, reequilibrar, restaurar, reparar, etcétera, etcétera. Por supuesto, las víctimas están en el centro, por supuesto, y además lo vamos a ir viendo en lo que me queda,
porque me quedan algunas cosas que me gustaría contar y van a versar justamente sobre esa importancia y esa necesidad, por lo menos esa cualidad que debe y puede tener una ley que nos acoja a todos y de esa manera además transversal, cultural, de educación, etcétera, etcétera. Se ha hablado a lo largo de estas comparecencias de las exhumaciones y a mí eso, que he vivido, como contaba Joseba, las que fueron en los años 80 del siglo pasado y las que han sido posteriores al año 2000, incluso hemos vivido juntos algunas exhumaciones fallidas, si no recuerdo mal, en Cornago y en Corera, donde buscábamos justamente a desaparecidos navarros que no pudimos encontrar. Señalar únicamente, y eso lo sabe perfectamente, lo sabe el grupo de Izquierda Unida y lo sabe el grupo socialista, y creo que lo sabemos todos, que las exhumaciones a veces no es algo que con una ley o con un presupuesto se pueda conseguir. Las exhumaciones exigen informaciones. Las exhumaciones exigen sentido común para intentar entrar donde se puede entrar y buscar lo que se puede buscar. Evidentemente, no era suficiente lo que la ley de 2007 decía sobre las exhumaciones. En definitiva, lo que decía y lo que ayudaba incluso económicamente era a las familias para que buscaran a los suyos. Como decíamos nosotros, o sea, nos habían dado una pala y una palmada a la espalda. ¡Hala, chicos! Buscar a los vuestros. No. La exhumación es un deber del Estado. Ya lo ha dicho antes, Joseba. La exhumación es un deber del Estado. Y supongo que en la nueva ley estatal así se dirá, pero sí se dice así en la ley que se trata de aprobar. También la consejería correspondiente lo intenta hacer y yo rogaría siempre que se haga de esa manera. No basta tampoco con tener presupuesto para intentar o para... No, hay que tener información y sentido común. Lo digo. Y en cuanto al tema judicial, ya lo explicó claramente Eduardo Ranz. Nosotros creo que en la exhumación de Viguera, en la de Montenegro, de la que podría hablar y hablará si procede Vicente Lázaro, bueno, la de Montenegro ya lo explicará él, eso llegó a Europa. Llegó y se vino. O sea, el Poder Judicial no nos ha hecho mucho caso. Así es. Conviene saberlo y no está mal que la ley insista sobre el tema, pero incluso podría apretar ahí las clavijas e incluso reconociendo siempre, igual que lo de las exhumaciones, cuando sea posible. No es ninguna tontería decirlo cuando sea posible. En el tema del aspecto judicial, que habrá que seguir cuestionando ese tema y habrá que exigirlo. Si no se puede directamente al Poder Judicial, porque podría ser incluso un tema de competencias, el Estado tiene que intentar no obligar, separamos los poderes, separamos las intervenciones y las competencias, pero habrá que, por lo menos, forzar. Porque decía esta mañana también Joseba que la justicia está al lado de la reparación, está al lado de las víctimas. Y la justicia en este país, en casi todos los que conocemos, es el Poder Judicial. Y tenía que haber estado, como en general no ha estado, del lado de las víctimas. Hablamos a veces del censo de víctimas, también creo que en la ley se habla. Bueno, yo del censo de víctimas con los compañeros, algunos de los que están aquí, yo lo comento últimamente casi todos los días. Esto del censo, los listados son circunstanciales. Aún nos siguen apareciendo personas que fallecieron a causa, y digo fallecieron porque fue en la cárcel, no fue asesinado en este último fijaros que intento, fue a causa de la represión, estaba en la cárcel por familiar de desertor y en la cárcel murió. Lo acabamos de encontrar, pero también acabamos de ver que una de las personas que creíamos que había sido fusilado, aunque no sabíamos realmente cómo, eran dos compañeros. De uno hemos encontrado que realmente sí se le fusiló como suponíamos, y se le fusiló porque era militar. Otra vez el cuidado con las palabras.
y sin embargo su compañero estaba en Madrid cuando el golpe militar y acabó exiliado en México. Quiero decir que el censo de víctimas del que partimos es algo cambiante, que está en función de todavía las novedades y documentación que nos puede llegar. En todo caso, como lo habéis dicho, es tremendo que 40 años después de la Constitución andemos todavía con estos temas, porque en su momento no se hizo. Es decir, que la transición. Yo soy una de las personas que estaba en la calle en aquellos momentos que se hablaba antes, y creo que la gente que estábamos en la calle, que no éramos todos, pero éramos muchos, conseguimos realmente que los políticos se pusieran las pilas y tuviéramos la democracia. Y yo estoy orgulloso de haber estado en esa lucha. Pero también reconozco que nos dejamos, como es lógico, muchas cosas en el tintero, porque no se podía abarcar todo y porque además la fuerza de aquellas personas que nos representaban, incluso políticamente, no era la fuerza mayor. Quiero decir, no solamente hablamos del Parlamento, donde tampoco lo eran, sino que había otras fuerzas importantísimas en esos momentos, como era el estamento militar o el judicial, que evidentemente seguían siendo, en aquellos momentos, al menos, franquistas. Sigo con algunas de estas cosas, estas cuestiones que tenía preparadas, y ya que las tengo preparadas, pues os las cuento. Se dice en la ley también, y nos hemos planteado desde la Asociación La Barranca, el recordar algunas de las fosas comunes exhumadas, colocación de una placa que recuerde los hechos. De alguna manera estaríamos hablando de ese mapa de la memoria, no solamente del mapa de fosas, que en este momento la Consejería ha encargado el mapa de fosas al Grupo Aranzadi, que estamos colaborando además, sino el mapa de la memoria en cuanto a esos lugares, esos paseos casi por la memoria a nivel de La Rioja y, por supuesto, de Logroño. En Logroño tenemos, aunque ya no existe físicamente lo que fue la cárcel provincial, no existe el frontón Betty High, más allá de que hay una calle y que allí sabemos que estaba, evidentemente, y sabemos cómo era, y tenemos las fotografías, por supuesto, y hemos estudiado cómo se dividía y cuándo, y lo que fue, y sigue existiendo la industrial como escuela, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, el cementerio. Aparte, tampoco tenemos ni siquiera la Plaza de Toros, que, como sabéis, el año 37 y 38 fue un campo de internamiento de los soldados del Ejército de la República que habían caído en el Frente Norte. El Ejército Vasco y el Ejército de la República. Y decía el cementerio. En el cementerio, entre el 21 de julio al 17 de septiembre, fundamentalmente, aunque luego hay algunos más, se entierra a casi 400 personas. La mayor parte de ellos en el espacio 1 y 2, que están a la entrada por la carretera de Mendavia, esos dos jardincitos que todavía existen, si alguna vez vais, ahí se les entierra a casi todos. Algunos fueron enterrados en sus panteones familiares. El resto fueron enterrados allí. Tenemos memoria de la Cruz Roja, que los recoge en cualquiera de los lugares donde se mata, en la Grajera, en las Bolas, en la carretera de Viana, en los diversos lugares, en las propias tapias del cementerio. Y luego el juez Sánchez Terán levanta acta y diligencias todos los días de los que han asesinado, a los que les pone lo que la Cruz Roja ha indicado, lo que llevaban puesto ese día o alguna cosa más que llevaban en los bolsillos. Por ejemplo, el 5 de agosto, en que se mata a un señor que se llama Basilio Gurrea, llevaba la insignia de la ciudad, era el alcalde de la ciudad. A él se le mató en las tapias del cementerio. Entonces, ahora mismo estamos en conversación con el ayuntamiento para también tratar de que esa memoria de 400 personas enterradas en el cementerio de Logroño conste para la posteridad, que la gente sepa por lo menos dónde los enterraron. Ahí hay un monumento, hay una placa, hay una lápida, algo, y estamos trabajando en ese tema. Como información, por si alguien me lo pregunta, luego ya se lo digo ahora,
en los años 55, 56, en general se reabrieron aquellas, porque sabéis que en los ayuntamientos, en los cementerios, en general municipales, las tumbas que no son de pago se reutilizan al cabo de X años. Ocurrió en este caso también. Bueno, pues todos estos lugares deben, y creo que están recogidos en ese mapa de los lugares de memoria, en esas rutas de la memoria, paseos, decimos nosotros, paseos de la memoria, aquí en Logroño. Se habla de un comité técnico para la recuperación y exhumación de personas y el banco de ADN. Yo digo que siempre estas cosas son importantes, siempre que se mantenga lo que yo decía de la posibilidad, de la conveniencia, de que no haya demasiadas oficinas abiertas, ya tenemos en un sitio que lo puede llevar. Todas esas cosas creo que la ley debe mantener únicamente los principios, lo que se quiere conseguir, y luego la adecuación. Si hay una consejería que se encarga del tema, tenía que llevarlo a cabo. Es muy difícil hacer una oficina para el ADN en La Rioja, que tenemos 400 asesinados en la Barranca que siguen allí y seguirán, porque están identificados, porque están nombrados, porque sus familias así lo quieren. Hay 400 en el cementerio de Logroño que desaparecieron. Algunos las familias consiguió llevárselos, los demás fueron al osario. Hay 200 que sacamos en los años 80, en La Rioja Baja. Hay los que se han ido sacando después. Nos quedan muchos, de verdad, en las cunetas, pero no sabemos exactamente dónde. En los cementerios, fundamentalmente, porque cuando matan a alguien en un pueblo, al final lo echan al cementerio y lo meten en una fosa que no ha quedado memoria. ¿Por qué? Porque durante 40 años solo hay terror, no hay memoria. Y en los 40 años siguientes que os voy a contar, que no os haya contado Joseba, que tiene que aparecer en la televisión para que su abuela se lo cuente. Eso es así, ha sido así. Por lo tanto, es muy difícil hablar de ADN en La Rioja. Es como por otra parte, por eso estas cosas deben mencionarse, pero con esa prudencia, igual que hablar de los bebés robados, que yo por lo menos no tengo constancia de que haya habido casos, quizá hay alguno, o puede haberlos. En todo caso, está bien que estas historias, por ejemplo, estamos diciendo que va a ser difícil encontrar a tu abuelo, pero dejemos la puerta abierta. Si de repente hay una información que podamos ir a una ley que nos permite, que nos dice y que además nos lleva a un terreno donde hay una posibilidad de ayuda. Pero ya veis que yo hablo mucho de posibilidades y de estas cuestiones. Sigo y no me queda mucho. Vamos a darle tiempo, si nos parece a todos bien, hasta en punto. De acuerdo. Siendo muy magnánimo. De acuerdo. Digo eso, que es importante contar con la ley y con dinero, con ley, pero que hace falta tener los datos. El equilibrio entre los deseos y las realidades. El mapa de fosas. Fijaros, el mapa de fosas es más importante. El mapa de fosas, cuando se nos pidió hace muchos años y el entonces gobierno de La Rioja no quiso hacerlo, nosotros defendíamos que en todo caso podía haber tenido utilidad en algún momento para encontrar fosas. Una vez no desestimado este argumento, pero como veis, puesto un poco en la realidad del día a día, de la intención, porque no os voy a contar que en Villoslada sí que hay una, no os voy a contar que, pero esto es así, sí que de alguna manera lo que es importante sobre todo es porque es el mapa de fosas el que nos da el conocimiento y el reconocimiento y nos pone la verdad y los hechos encima de la mesa, en el mapa. Ahí está. ¿Por qué esto ocurrió? Porque esto fue así. Es muy importante lo de los organismos que se hablan, de verdad, intentar que en la medida de lo posible puedan juntarse con lo que ya existe. Por ejemplo, el Consejo Asesor de la Memoria, que ya existe, por cierto, existía en la legislatura anterior, debe tener una cierta fuerza y presencia en esta historia. La verdad es que en esta legislatura, si no me equivoco, se ha reunido 2 veces y me parece muy poco.
yo creo que debe tener más agilidad y más operatividad y que además debe ser un poco ese consejo asesor donde toda esta ley pase para que de alguna manera eso se transmita al resto de la sociedad. Y acabo ya con lo que es el reconocimiento y la reparación. Fijaros, decía Eduardo Rand, que moralmente todo lo posible. Yo mismo he sido testigo de la emoción que la publicación de nombres e historias en un libro supuso para muchas familias cuando publiqué el mío. Cuanto más que se le reconozca o recuerde en su pueblo, en el Parlamento o donde corresponda. En este sentido, debemos valorar y comprender lo que significó para muchos españoles que salieron de niños, no solo el que pudieran volver, si quisieran a España, sino reconocerle sus derechos. Incluso a los brigadistas que se les diera la oportunidad de hacerse con la nacionalidad española, de la que en algún momento, de acuerdo con sus ideas, ellos habían tratado también de defender como los propios españoles. En cuanto a las posibles reparaciones económicas, también comentó Eduardo Rand, hay un artículo en el diario Es que viene a decir un poco algunas de las cosas que decía esta mañana el señor Suárez. Yo tengo aquí los 21.349 millones de euros, etcétera. Claro que se han dado ayudas. Ha sido absolutamente un proceso deslavazado que empezó con Adolfo Suárez, que siguió con el gobierno, fundamentalmente el gobierno socialista, y que ha ido reparando primero a las viudas, luego, como decía, a los niños de la guerra, sobre todo el ejército, tanto el ejército profesional de la República como los soldados que habían muerto en los frentes de batalla, que tuvieron incluso los presos. El propio gobierno de La Rioja ha recuperado, ha podido dar dinero a los presos riojanos. Me ha tocado, evidentemente, buscar en nuestros archivos más de una vez esos nombres en los listados que tenemos, que no son todos, porque no tenemos todos los listados, pero sí tenemos unos cuantos, donde aparecen los presos, al margen de los asesinados, ¿no? De todas maneras, este tema de las posibles reparaciones económicas obliga a la prudencia en sus enunciados y objetivos, sobre todo, y mucho más que para dar pábulo a hipotéticos arribistas, para no generar falsas expectativas, como lo del ADN. Si nosotros mañana decimos que todas las familias que quieran pueden hacerse un ADN, estamos generando la expectativa de que voy a encontrar a mi abuelo, a mi bisabuelo. Habrá que hacerlo del ADN, habrá que posibilitarlo, pero explicarlo de tal manera, no sé cómo hacerlo, pero yo planteo no dar falsas expectativas cuando se abre una puerta que no tenemos totalmente los datos de lo que hay detrás. Simplemente esa prudencia es lo que yo trataría de decir. Y acababa lo que yo había preparado con el tema cultural y el tema de educación al que ya me he referido. La verdad es que para alguien que ha vivido en propia carne esta historia de la memoria no familiar, yo no tengo ningún familiar represaliado, pero tengo 2.000 familias en La Rioja. Muchas de ellas incluso me consideran, o me han considerado, porque estas pobres mujeres murieron ya, un hijo más. Creo que es importante que aquí, en nuestra tierra, después de lo que yo planteaba al principio, toda esa serie de acuerdos que se han dado ya en este Parlamento 2 veces, por lo menos, en el Ayuntamiento de Logroño, y no me he referido a ayuntamientos de la comunidad donde ya ha habido homenajes en los que, sinceramente, permítanme decirlo, yo he escuchado en algunos ayuntamientos cómo hablaban los diferentes representantes de los grupos políticos y he dudado de saber quién era quién. He dudado de saber quién era quién. Más claro, cuando la gente habla de lo que siente y cuando se siente lo que se dice, y cuando es algo tan notorio como, y la última referencia, es importante pensar que todos podemos llegar a entender y comprender. Y acabo, fijaros, en las exhumaciones de los años 80
el año 78, hubo ya algunos enterramientos en los cementerios donde el ayuntamiento facilitaba el terreno, incluso ayudaba económicamente para recoger a los asesinados que se iban exhumando junto con los navarros en Falces, en Rincón de Soto, en la Cuesta de la Gata, en cualquier otro lugar. El año 79 fueron las primeras elecciones democráticas, pero esos acuerdos estaban tomados ya. Los tomó la última corporación del franquismo desvaído, el año 78, ¿de acuerdo? Los tomó, quiero decir, esa gente vivía en un pueblo donde sabía perfectamente, cuando alguien iba diciéndole, queremos encontrar a mi padre, ese señor sabía quién era su padre y sabía que lo habían matado. Por lo tanto, ¿qué hacer? Vamos a ayudarle. Nosotros aquí en La Rioja, ahora mismo, sabemos lo que pasó. Nadie puede decir que no sabe lo que pasó. 2000 asesinados. Y nosotros ahora, vienen sus familias, viene la gente que reclama una reparación. Y nosotros tenemos que decirles, estoy contigo. Yo sé quién era tu padre, aunque no lo conozcan. Porque sé que hay un dato, porque sé que es cierto. Y tenemos que ayudarnos entre todos. Acabo con entre todos, con la posibilidad de que nos veamos en la barranca todos y con la de qué, con la posible discusión de las formas y los fondos, pero también, lo digo de nuevo, tratando de consensuar de qué estamos hablando y a dónde queremos llegar, sea posible ese acuerdo entre todos. Gracias.